¿Cómo están? Estamos en Realidades Cambiadas. Hoy tenemos un tema maravilloso, a mí me encantó, porque dice del peor de los días al mejor. O sea, ¿cómo podemos hacer para pasar del peor de los días al mejor? No sé, hoy lo vamos a averiguar quizá. Bien, ¿cómo están? Realmente es una bendición, pastora. Qué tema hermoso, ¿no? Y yo creo que hay algo más, pastora. Creo que fundamentalmente algo va a suceder en este día. Hay alguien ahí que está del otro lado, que va a suceder que quizás está pasando en un tiempo, en el peor de sus tiempos, en el peor de sus días, quizás con distintas situaciones que pueda ser de distinto origen. Pero yo creo que, como algunos han dicho, a veces, pastor, usted ha sido profeta muchas veces. Yo hoy traigo esa palabra que voy a decir algo. Hay alguien, yo no sé si es uno o son muchos, algo va a suceder hoy en este programa que realmente del peor que puedas estar pasando, el peor de los días, vas a pasar, Dios te va a llevar al mejor de tus días. Claro, y quién sabe, el peor de nuestros días puede ser que sea el día que nos dejó un esposo, una esposa, o que nos engañó a alguien, que nos estafó, o que un hijo se fue rebelde de la casa, o nos echaron del trabajo, o bueno, tantas cosas que nos pueden pasar que decimos, este fue el peor día de mi vida. Tuvimos una pésima noticia, una pérdida, algo que no podemos soportar, un diagnóstico irreversible. O a veces, pastora, puede ser también que si no sea una cuestión así dramática y drástica, que también nos sucede en la vida, también puede ser el cúmulo de situaciones de que uno se va cansando, se va directamente los tiempos que vas viviendo, a veces económicamente, a veces en la relación familiar, puede hacer que no sea una cosa drástica, sino que sea como el desgaste de la vida misma. La suma de todas las cosas, la gota que, ¿no?, que rebalsa el vaso, ¿no? Sí. Y bueno, qué bueno que esta mañana entonces Dios nos ha permitido compartir con ustedes esta palabra que tiene que ver con la vida de un hombre, con la vida de José, un hombre que está en la Biblia. Y bueno, no sé, pastora, ¿qué te parece si comenzamos con el texto bíblico para poder ver qué pasó en ese dramático día que se transformó en el mejor de los días? Bien, vamos a leer Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice Génesis 39, 2 y 3. Mas Dios estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Perfecto. Contanos un poco la historia, pastora. ¿De qué se trata este versículo tan importante, no? Bueno, este José era un hijo de Jacob, que como era el más chico y Jacob lo había tenido de grande, era el mimado, era el hijo predilecto. Entonces sus hermanos le tenían celos, obviamente. Y entonces dijeron un día, ya no lo aguantamos más y vamos a matarlo porque ya no lo aguantamos más. Bueno, entonces uno de los hermanos dijo, no lo matemos, sino vendámoslo como esclavo. No sé qué era mejor, ¿no? Pero no quisieron matarlo. Entonces lo vendieron como esclavo. Él, que era un chico, un niño mimado, de una familia muy rica, que tenía todo a su favor, pasó en un solo día de ser el hijo mimado a ser un esclavo de un egipcio. Y acá justamente lo que habías leído, pastora, es ese momento en que luego de haber sido comprado, hay un tiempo que sucede en la vida de este muchacho que, siendo esclavo, empezó a servir a su amo, y ahí, como habías leído, llegó un momento donde llegó a estar a cargo de todo.
Claro, porque dice que Dios estaba con él y evidentemente él hacía bien su trabajo, por más que él nunca había sido esclavo, pero bueno, le había tocado ese día ser esclavo y trató de hacer lo mejor posible y su amo reconoció que su casa estaba prosperando desde que él había llegado como esclavo a esa casa, porque Dios estaba con él. Acá dice el versículo, repito, dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. O sea, este hombre prosperaba por medio de la vida de este Esclavo hebreo. Hebreo, exactamente. Claro. Entonces, bueno, llega un momento que esto empieza a andar tan bien que dice la Biblia que llegó a administrar todo. Prácticamente lo único que hacía era pensar cómo comer y, digamos, el amo. El amo no se tenía que preocupar de nada. De nada, porque él se encargaba de todo. Y bueno, y luego dice la palabra que en determinado momento lo que sucedió es que su esposa quiso aprovecharse de este joven, salió corriendo y entonces después declaró que él quería violarla y lo metieron preso. Una mentira terrible. Entonces él va preso. Y vamos a ver entonces qué pasó. De pronto pasó del mejor de los días, pasó a un día dificilísimo y empezó en la cárcel. Y veamos qué sucedió en la cárcel. Nos dice, ¿lo tenés ahí? Sí, en Génesis. dice, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, porque todo lo que hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Qué tremendo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, como esclavo, Dios estaba con él siendo esclavo. En la cárcel y preso, Dios estaba con él, ayudándolo y lo prosperaba en ámbitos que nunca imaginaríamos nosotros prosperar. Claro, nosotros humanamente podríamos decir, este va de mal en peor, porque primero era hijo mimado de una familia rica, después pasó a ser esclavo, después pasó a ser preso, o sea, iba de mal en peor. Ahora es interesante porque ¿cuántas veces nosotros no podemos prosperar cuando la vida no es tan complicada? ¿Cuántas veces pasa que a veces en nuestra vida, que no estamos presos ni somos esclavos, no podemos prosperar? Sin embargo, todo lo que él hacía, siendo un esclavo o preso. Exacto, en el peor de sus tiempos, dice que Dios estaba con él y él prosperaba. Y creo que hay un mensaje muy interesante, ¿no? Porque a veces creemos que solo podemos prosperar cuando las cosas nos van bien. Claro, él tenía su entorno, digamos, sus circunstancias eran caóticas, peor no podía ser, pobre, pero Dios estaba con él y entonces todo lo que él hacía, que trataba de hacer lo mejor posible como esclavo, trataba de hacer lo mejor posible como preso, y Dios estaba con él y lo prosperaba y lo hacía sobresalir a los ojos de sus jefes, Claro. ya sea el amo egipcio o el carcelero. Ahora me maravilla esto, que tremendo lo que Dios puede hacer con un hombre y lo que puede hacer un hombre con Dios, ¿no? Lo que Dios puede hacer con un hombre y a su vez un hombre que permite que Dios haga algo con él. ¿Cómo se puede prosperar? Y este es un mensaje que estamos mandando en este día, tanto para la vida de ustedes como para nuestras vidas, ¿no? Dios no ha cambiado. Y no importa en qué circunstancia estés, no importa en qué momento estés pasando, aún en los peores momentos, Dios puede estar con tu vida y puede hacer que prosperes. Esta es la primera parte. Vamos a quedarnos acá porque esto va ascendiendo, pastora. Pero comenzó como esclavo, luego fue preso, prosperó en los dos lugares y ahora viene un lugar mejor todavía, como Dios hace. Nos catapulta muchas veces cuando somos fieles y Él nos ama y vemos que le obedecemos para llevarnos siempre a mejores niveles. Así Por eso, del peor de los días al mejor. Al mejor de los días. Es una transición, pero siempre con Dios es para mejor. Bien, vamos a ver un anuncio de la escuela que tenemos y luego retomamos ya la última parte. Así que sigamos entonces. Hola, ¿cómo están? Queríamos invitarlos a la Escuela de Comunicación Latinoamericana. En la cual les vamos a enseñar acerca de la radio, de la televisión
del cine, de la fotografía, de la programación web y también de la locución. Estos contenidos los estamos dando en módulos individuales. Lo que quiere decir que usted se puede anotar en el momento del curso que quiera, no va a perder ninguna clase porque se pueden volver a retomar. Si te interesa y querés inscribirte, puedes hacerlo llamando al número que sale en pantalla o también comunicándote a través de nuestro email. Una de las áreas es locución. Veamos un spot. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es María Bravo. No es necesario tener voz de locutor, esa voz formadita, esa voz redondita, como dicen muchos colegas, esa voz seria, formal del locutor de AM, no es necesario. Hoy en día es necesaria una voz natural, esa voz que escuchás por ahí de tu mamá, de tu amigo, de aquellas personas que te rodean, es una voz natural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa voz tiene que estar bien trabajada. Tenemos que saber manejar ciertos tips de nuestras cualidades vocales. Y acá me meto un poco también con las cualidades de la voz. Timbre, intensidad, volumen, tonos. Entonces, si sabemos manejar todas estas cualidades, vamos a tener una voz aguda, grave o media y vamos a poder hacer una puesta al aire como un excelente locutor, locutora. ¿Es necesario entonces tener una voz de locutor? No, no es necesario. Hay que saber hablar bien y abrir bien la boca. Esto es Realidades Cambiadas y estamos viendo del peor de los días al mejor. Estamos viendo la historia de José, un personaje hebreo que pasó de ser un hijo mimado de una familia rica a esclavo porque sus hermanos le tenían celos, lo vendieron como por causa de esclavo. una injusticia, ¿no? Después, a causa de una mentira, fue a pasar a la cárcel Otra injustamente. Y podría haber estado protestando que era su peor día y todo, pero él trataba de hacer todo bien. Y entonces dice que Dios estaba con él, como esclavo y como preso. Por eso era la razón, pastora, de que Dios estaba con él, ¿no es cierto? Es significativo que cuando, claro, podemos estar en el peor momento por nuestra causa, pero en este caso, aún Dios estaba preparando algo, preparando un día. ¿Sabes, pastora, que la Biblia habla que toda persona tiene un tiempo, tiene un día especial en su vida, un día que la oportunidad va a pasar por su vida? Por eso la Biblia nos enseña que en realidad no es de aquellos que se esfuerzan en la vida las cosas, que se logran logros. No es de los ligeros la carrera, Claro, ni de los inteligentes la prosperidad. ni de los más fuertes la batalla, Exacto. sino que tiempo y ocasión, oportunidad les acontecen a todos. Y saber encontrar ese tiempo en la vida es fundamental. Y no dejarlo pasar. Exacto. Y bueno, y acá José tenía esa cuestión que según creía en Dios y amaba a Dios y trataba de obedecer a Dios, aparentemente las cosas no le iban mal. Pero dice que Dios estaba con él. ¿Cuál sería la diferencia que yo puedo sacarte antes de que veamos el final de la historia? Yo creo que él realmente alcanzó el favor de Dios porque él nunca se quejó. Claro, yo hubiera estado protestando, llorando por Claro, los diciendo, rincones. Dios se olvidó de o mí, cualquiera de nosotros, quise hacerlo ¿no? mejor, soy un hombre recto, trato de hacerlo mejor y me va cada vez peor. Sin embargo, nunca se quedó ahí, nunca ¿Por se qué detuvo. Dios a mí? Exactamente. Sino que todo lo contrario, lo que él hizo fue prosperar. O sea, Dios te puede prosperar, pero tenemos que estar de acuerdo, de estar atentos a veces a la bendición de Dios, aunque sea en el peor de los tiempos y aunque sea quizás en el peor de los trabajos. Quizás hay una palabra para alguien ahí que está pensando, este trabajo realmente Es una cárcel. cada vez estoy peor y estoy más ¿cómo sería? Malhumorado, ¿no? Sí. Por esto que me pasa. Y a mí me pasó eso, pastora. Una vez yo tenía un trabajo hermosísimo y un día me daba cuenta que me quejaba y decía, ¿por qué estoy? Y tenía un trabajo bárbaro. El día que yo decidí cambiar, cambió mi actitud, cambió mi trabajo y no solo cambió mi trabajo, cambió, ¿sabes El qué? entorno. El entorno. ¿Y sabes qué? Y me ascendieron varias veces en ese tiempo. Claro.
Es maravilloso cómo podemos pasar del peor de los días al mejor. Exactamente. Y entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo entonces es el final, porque llegó el momento. Bien, les cuento que José sabía interpretar sueños. Y entonces una vez el faraón soñó un sueño que nadie le pudo interpretar, ni los adivinos, ni nadie en todo el reino le pudo adivinar el sueño. Es Pero, más, pastora, les iban a cortar la cabeza a todos ese día claro, por no poder adivinar lo que el faraón había soñado, claro. ¿no? Pero se acordaron que José interpretaba sueños. Y entonces lo mandaron a llamar y bueno, ahí cambió. José estaba todavía en la cárcel, pero lo trajeron de la cárcel y interpretó el sueño que tuvo Faraón, el único que pudo interpretar el sueño. Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante Ahí de está. él. Y yo quisiera explicarte, pastora, porque dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que pasó de ser preso, de ser primero esclavo, después preso, después pasó a ser segundo del faraón, de un imperio mundial en ese Y momento. como vos decías, ahí entonces todos los honores para él, porque habías comenzado por los honores, pero ¿cómo decidió el faraón en este caso decir, a mí me sorprende, porque dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo? No hay entendido ni sabio como Yo tú. me quiero quedar, claro, yo me quisiera quedar acá, ¿no? Cuando un presidente diría al segundo, mi pueblo, mi nación se va a gobernar por tu palabra. Claro. Pero es que era tanta la sabiduría que Dios le había dado, que realmente el faraón pudo decir, yo si gobierno va a ser un desastre, más vale vamos a hacer de que este hombre que tiene tanta sabiduría y que esto proviene de Dios, que él tenga todo a cargo. Solamente yo voy a estar sobre él. ¿No? Y Se ahí le dieron dieron- cuenta de que Dios estaba con él por Exacto. tanta sabiduría, tanto favor que él encontró de parte del faraón. Qué tremendo, porque este Dios del que te estamos hablando, que está en la palabra, en la Biblia, que la Biblia es tan importante conocerla, pero necesitamos a veces conocer a Dios, acercarnos, porque dice la Biblia misma cuando habla de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, siempre nos dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, pasado, presente y futuro. Y yo digo, ¿por qué a veces no creemos en Dios, no? ¿Por qué a veces nosotros hacemos a Dios la palabra de un compañero de trabajo? O a veces la palabra de una persona, un amigo, o a veces de un profesional, la tomamos como última palabra y transformamos esa palabra que nos dice como si fuera Dios esa persona. Y esa persona puede haberse equivocado o no, pero realmente Dios el que tiene, es el Claro. que tiene la última palabra. Y si aún fuera que no se equivoca, nadie puede hacernos de que desde el peor del día podamos pasar al mejor de los días. Nadie puede hacer que entremos en los peores lugares y que a veces pensamos que Dios no puede estar. ¿Cómo Dios estuvo entre los esclavos? Y ¿Cómo en la Dios- cárcel. ¿Cómo con Dios José. estuvo en la cárcel? Porque lo puso por encima de todos los presos. Y cómo Dios estuvo ese día cuando había una corte donde los hombres más entendidos, según la forma de aquella nación, Egipto, que era la nación más importante, cómo Dios estuvo con él y le dijo lo que había soñado el faraón. Entonces, de ahí, claro, yo creo que esta historia es tan tremenda y la historia termina y mucho más, pero bueno, quisiéramos quedarnos hoy en esto, ¿no? Decimos del peor de los días al mejor de los días. Hay un momento en que él había perdido su familia y ese día comenzó a recuperar todo. Su padre creyó que estaba muerto por años, habían pasado 13 años en la cárcel estuvo, y bueno, no estuvo por robar,
por una injusticia. Por una Claro. injusticia, ¿no? Pero Por ¿cómo una un mentira. hombre por una injusticia puede cambiar una injusticia en justicia de Dios? En bendición, ¿no es cierto? En Una bendición. mentira, una injusticia en bendición. Así que capaz hay alguien, pastora, que nos está mirando y está sufriendo una injusticia. Justamente en su vida personal, está pasando por un momento que lo que está pasando, tenés razón, que es una injusticia. Que no te merecías. Pero bueno, acá tenés una llave. Acá te estamos dando algo en esta mañana. Por alguna razón prendiste la televisión y estás escuchando este mensaje. Y el mensaje es que la injusticia sobre tu vida, espera que Dios guarde tu causa. Él es tu abogado. Jesús es tu abogado. Si crees en Él, entonces vas a ver cómo se va a revertir esto. Y en pocos días vas a tener una noticia diferente. Pero ¿cuál es la actitud? La actitud es que a partir de este día que estás recibiendo ya no te quejes, ya no llores, ya no te vuelvas atrás. Dios cambia todas las cosas. Con nosotros lo hemos vivido y lo vemos también siempre como Dios lo hace con la gente, en cualquier circunstancia. Familias destruidas, familias que están desahuciadas, digo por la salud de alguien que ya los médicos dijeron que no, y cómo nosotros encontramos que desde ese día que parecía el peor de los días, puede venir una palabra de Dios, Dios acercarse a nuestras vidas, y cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, bueno, cambia cualquier circunstancia. Pero ya, pastora, se nos acaba el tiempo y nos estamos despidiendo directamente hasta Dios mediante la próxima semana, siempre y cuando Dios esté con nosotros y nosotros estemos con Él. Dios les bendiga en toda la semana. Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me llena y me acapara, no sé su magnitud, no sé, solo mi